en su teoría de que cada cierto tiempo, 1906, 1946, etcétera, lo ha comentado, vienen estos, hay un corse y recorse con el tema de los terremotos, sí, sí, los fenómenos telúricos. Hace 15 días más o menos, o un poquito menos, cuando comenzaron los huracanes, perdón, déjenme hacer la aclaración, en el mes de junio estaba yo en los Estados Unidos, cuando tuve la operación, y él me escribió, me llamó y me dijo entonces que todo el fenómeno de lo que había pasado acá, lo tuvimos en la campaña primero y dijo que todavía se iban a dar, cuando comenzaba la campaña electoral, que se iban a dar unos fenómenos en América Latina, que se dieron en Chile, me parece que hubo una cosa terrible, y en Perú. Y luego dijo, todo en junio me dice esto, habrá sido ahí, déjenme buscar la fecha, habrá sido entre el 6 u 8 de junio, 15 de junio, todo se va para el norte. En efecto, es increíble lo que ha venido sucediendo. Hace una semana o 10 días lo tuvimos Jaime en la tarde, ¿te acuerdas? Con Leonidas, sí, con Pesillas, Eduardo Mendoza Estrada y con Wendy, lo tuvimos en la tarde, con Marcelo Moncayo, y nos hizo un parangón de que las explosiones que se habían suscitado en el sol venían a modificar algunas cosas, y de allí para adelante todo lo que ha pasado es la desgracia que ha tenido América Central y parte de las Antillas, de las Islas Vírgenes, etcétera, 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 Puerto Rico, Dominicana, en fin. Con ello saludamos a Marcelo Moncayo, aclarando que él es un científico. Él no es que hace adivinación y predicciones. Él, basado en el tema científico, hace sus teorías, porque lo que hace es teorizar. Buenos días, Marcelo Moncayo. ¿Cómo van las cosas y cómo ven las cosas, cómo se han dado en América, sobre todo en el norte, ¿no?, de América? Buenos días, gracias por la invitación. Y a propósito de lo que tú dices, Eduardo, voy a hacer unas precisiones en este aspecto. Primero tenemos que entender lo siguiente, mis estimados amigos, contertulios y además oyentes. La situación que está atravesando el planeta es real. No es un juego, no es una película de Steven Spielberg, es cierta. No la está creando un medio de comunicación, es cierta. Y como un problema de este planeta tenemos que enfrentar, primero tenemos que estar informados, porque gracias a Dios no nos está tocando en este momento, pero tenemos familiares en los Estados Unidos que están siendo afectados. Y por esos familiares, o porque en algún momento podríamos nosotros también ser afectados, debemos estar informados. Y creo que lo más saludable es hablar del tema e informar del tema. Eso sí, hablar del tema con una madurez de saber que preparándonos y conociendo la situación podemos paliar y enfrentar esas situaciones sin riesgo, o sea, con la tranquilidad del caso de que en cualquier caso vamos a poder atravesar estas situaciones y además apoyando a nuestros amigos de México, Puerto Rico, Cuba, Estados Unidos, que lamentablemente están sufriendo esto. En el caso mío, he venido varias veces, ustedes saben, cuando ustedes me llaman yo estoy aquí. Sí, señor. Lo que hago yo es planteo modelos matemáticos, tendencias, eso es lo que estudié en Alemania, eso es lo que estudié en Japón, y ese planteamiento científico de modelos tiene un resultado. Nunca he predicho la fecha y la hora de un terremoto, nunca, ni me interesa hacerlo. Lo que sí hago es definir épocas de mayor y menor actividad, tendencias. Mi especialidad en Japón es de desastres naturales. En Alemania estudié modelación de varias cosas como también desastres naturales. Y con la especialidad de terremotos, porque esa es mi especialidad desde que me gradué de la universidad, soy ingeniero en cuestiones sismorresistentes. Entonces, con esa responsabilidad científica es que yo planteo resultados y tengo la libertad de venir donde ustedes y me siento grato y agradecido y además me gusta, el ambiente de esta entrevista me encanta, vengo con gusto, me someto a todas las preguntas que me hacen porque en ciertas entrevistas yo voy con un guión para decir lo que quiero decir, con ustedes vengo sin guión a responder preguntas. Entonces, lo peor que podemos hacer y lo más irresponsable que podemos hacer es empezar a tratar de negar lo que está pasando en el planeta.
Ah, no, aquí no pasa nada. No, si es por, están queriendo asustar. No, señores, aquí está pasando algo y lo que tenemos es, primero, estar informados y segundo, estar monitoreando la situación para saber si estas tendencias van a la baja o van hacia arriba. ¿Ok? Les comento, en un mes y medio estaré sacando, y estoy buscando la editorial, pero probablemente salga en Amazon, voy a sacar un libro escrito sobre el tema de pronósticos. Cómo se hacen pronósticos a través de la matemática, no solo para usarlos en clima, sino para usarlos en otras cosas, en otro tipo de procesos. Así que les estaré mencionando esto. En noviembre, señores, les indico y tendremos otras entrevistas y te pediré, Eduardo, que hagamos unas entrevistas para promocionar esto. En noviembre estaré dando una conferencia donde vamos a recopilar todo el análisis solar, telúrico y climático en una sola conferencia, abierto al público y abierto a los técnicos que quieran acudir para exponer científicamente este tema. Si quieren contactarme y saber de último minuto lo que yo propongo, expongo con los criterios científicos que expongo, @MoncayoTeurer, @MoncayoTeurer, THE en el Teurer, en Twitter y en Facebook. Y quiero mencionarles una última cosa. Desde el año 2000, de mi regreso a Japón, yo empecé una cruzada. Me voy a atrever a decir esto porque es justo y lo voy a decir. Desde el año 2000 empecé una cruzada. En el año 2000, ustedes se acuerdan, porque tienen muy buena memoria, nadie hablaba de riesgo en ningún aspecto. No, para nada. Nadie hablaba de riesgo. Yo empecé... Solo el riesgo político, nada más. Solo político y el riesgo futbolístico, Ajá, nada más. Exactamente, señor. Yo empecé a hablar de riesgo en este país y empecé a generar conciencia, y muchos de ustedes empezaron a sintonizarse con el fenómeno y con la situación, y empezamos todos a hacer una campaña en función de eso. Gracias a esa labor de riesgos que inicié en el año 2000 y que ustedes con mucho criterio, y les agradezco, tomaron como una espada de batalla, se logró tener ahora un Ministerio de Riesgo. Gracias a esa labor tenemos un Ministerio de Riesgo. Les aseguro que si no arrancábamos esa cruzada, no hubiera Ministerio de Riesgo hoy. Muy probable. Entonces, creo que es saludable conversar esos temas, lo seguiremos haciendo, pero eso sí, con la responsabilidad y la credibilidad de 17 años de estudiar este fenómeno y estar participando en medios de comunicación en este sentido. ¿Qué va a pasar en América del Norte, mi estimado Marcelo? Bueno, te comento que como lo conversamos hace unas 2 semanas, el 11 de septiembre que nos... Fue el 11 de septiembre justo. El 11 de septiembre conversamos aquí en una entrevista en la tarde, y ese día te dije, el fenómeno que estamos viviendo, habían 3 huracanes y un terremoto. El fenómeno que estamos viendo se va a incrementar hasta el 23 de septiembre. Todo lo que estamos viendo lo vamos a incrementar. ¿Ok? Eso lo comentamos. Resulta que la siguiente semana habían 7 tormentas tropicales y 3 a 4 terremotos importantes en el mundo. Uno de ellos el de México, que es el que estamos viendo en las imágenes. Entonces, la consideración o la proyección que hicimos ese día sigue vigente. Es decir, el 22-23, que ya lo estamos viendo, hoy es 22, hasta ese momento vamos a sentir los mayores efectos del sol, los mayores. Pero vamos a estar en un punto máximo de acción del sol por la cercanía, y a partir del 23 el sol empieza, o la Tierra empieza a alejarse del sol, entonces los efectos empezarán a disminuir. Sin embargo, el nivel alto de actividad de estos desastres continuará hasta octubre, más o menos tercera semana de octubre, cuando culmina la etapa de huracanes, que sabemos que en América del Norte es hasta el 15 de octubre, fines de octubre, principio de noviembre. Octubre. Sí, a veces se extiende, o sea, pero lo más importante es hasta la segunda, tercera semana de octubre. Entonces, hasta ahí vamos a estar viendo este evento, pero eso sí, quiero dejar claro, hay gente, a ver, en el YouTube hay gente, el 99% de las cosas que salen en YouTube son basura. Son basura mediática, son producto de gente que no tiene un criterio bien formado, no es científico, sino que ellos toman cualquier tema.
el hecho de que yo hace más de 3, 4 años fuera de micrófono hemos conversado Sí, señor. que las actividades solares me estaban preocupando y que Sí, las señor. estaba monitoreando y que no lo había sacado a la luz porque como yo estaba en el ámbito sísmico, entonces yo decía, bueno, esto dejemos a ver si algún técnico se apersona en ese aspecto. Pero ya al ponerse las cosas como están, yo tengo que dar la información. Ahora hay unas personas que están hablando en YouTube diciendo que la relación con el sol y predicen terremotos. Ya, esa persona que inclusive, según dice él, él ha predicho el terremoto del de 7.1, según dice él. No me consta. Resulta que no tiene ninguna relación conmigo, no tiene ninguna relación ni la teoría de él, ni tampoco lo que él plantea, no tiene nada que ver. Él es una persona que perennemente, casi todas las semanas, casi todos los días, alerta a un terremoto. Entonces, esa es otra cosa. Y él pone fecha, pone hora. O sea, él tiene una teoría, una técnica, no es científica, yo no la reconozco, no sé de qué está hablando, ni siquiera lo escucho. Pero por favor, no hacer paralelismos. Acá estamos hablando de temas científicos contrastables. La relación, señores, y aquí tengo, primero, lamentablemente los radioescuchas no pueden verlo, bueno, ahí hay una cámara. Aquí está el Sol, y este proceso en que el Sol está perdiendo su campo magnético empezó en el 2010 de manera fuerte y ha venido, estas zonas negras que ustedes ven en el Sol, estas zonas oscuras son zonas frías donde ya no hay campo magnético y parece que el fenómeno va en avance. Entonces, este es un gráfico de la NASA que a diario nos da digamos, cómo es la presencia del Sol. Y les digo, este gráfico de la NASA es producto del satélite estéreo, que son 2 satélites que están monitoreando tridimensionalmente el Sol perennemente. Y acá tengo una gráfica donde mi teoría de la energía liberada, cuánta energía se libera en el planeta, que es la línea azul, la he comparado con la línea roja, que son la forma en que los científicos miden la actividad solar, es decir, las manchas solares de las que tú hablabas hace un rato. Las manchas solares, este es el número de manchas solares, que es más o menos cómo se mide la actividad solar, y la línea azul es la energía liberada del planeta. Y ahí se encuentran relaciones. Tú puedes ver pico con pico, están coherentes, al menos de los años 60. Te digo más o menos cómo va la gráfica. De los años 70 para atrás, cuando había un pico en manchas solares, había un pico en la liberación de energía de este planeta. De los años 70 para adelante, siguen habiendo una coherencia entre pico y pico, pero resulta que son inversas. Es decir, cuando hay un máximo de manchas solares, hay un mínimo de liberación de energía. Cuando hay un mínimo de manchas solares, hay un máximo de liberación de energía. Eso me arroja la curva. ¿Qué pasó en los 70 y los 60? ¿Por qué el cambio de esta relación? Eso no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos hoy, porque tenemos el satélite estéreo, es que mira, en el año 2010, ¿sabes cuántas manchas solares hubieron? No. De lo que normalmente hay 300 manchas solares al año, casi hay una mancha solar diaria. Hubo 0, en el 2011 0, 2012 0, del 2010 al 2015 no hubo manchas solares. Entonces dice, entonces... ¿No hubo liberación de energía? ¿Qué? Espérame, o sea, la mancha solar es un momento en el que el Sol en un punto explota y lanza su energía al exterior, y a veces si está la Tierra de por medio nos llega a nosotros. Si es para el otro lado no nos llega. Pero esa explosión genera un hueco en la capa, en la corona, y entonces se vuelve negra la capa y se le llama mancha solar. Pero es una cosa pequeña. Ahora, si tú ves el gráfico que te acabo de mostrar, mira, aquí ya no es una mancha solar, y eso es lo que estamos determinando ahora con los aparatos científicos que tenemos. Ya no es una mancha solar, ahora tenemos huecos en las capas. Ahí están los huecos, son unos huecos gigantescos en la capa de la corona del Sol. Entonces, ¿qué está pasando? Que ahora no hay manchas solares, pero tenemos estos huecos en la corona del Sol. Esto es una cosa que recién lo descubrimos gracias a los aparatos. Siempre se pensó, desde Galileo Galilei, uno de los trabajos de Galileo Galilei era medir manchas solares. Él con sus instrumentos, él medía cuántas manchas solares había. O sea, se viene midiendo hace cientos de años. Pero Marcelo, escúchame una cosa. A ver, lo que tú estás diciendo en estos momentos entonces es que la liberación de energía del Sol está afectando directamente al clima en la Tierra. Así y que
a futuro lo que se espera es que, o sea, a futuro no sé de cuánto tiempo, pero puede ser que el sol realmente ya no caliente lo suficiente hacia la Tierra. No, yo creo que es un proceso cíclico. Yo creo que es una etapa como cuando yo decía el otro día, tú llegas a la noche y tienes que dormir. Duermes, al día siguiente estás de nuevo con energía. Es un proceso cíclico en el que el sol de alguna manera está recargando energía y este proceso genera que el sol pierda su campo magnético. Es decir, no es que esto va a durar para siempre, esto es un proceso que durará, es una fiebre que tiene el sol. Pero eso es lo que tú me estás diciendo, porque durante todo este tiempo, lo que se ha visto es que, según lo que tú has explicado, es que la liberación en el campo magnético, o mejor dicho, la energía solar, se va perdiendo. Entonces, lo que muestras tú, las imágenes que nos has mostrado, que son los huecos estos negros que se ven en el sol, significa que ya no está pues calentando lo suficiente. O al menos así lo interpreto yo, que puede ser que esté mal. A ver, el sol no es que no calienta lo suficiente, el sol tiene un motor interno como una especie de reactor nuclear que está perennemente produciendo energía. El asunto de las zonas frías que tú ves aquí no es porque el sol no produzca, sigue produciendo energía. El problema es que su campo magnético, por alguna razón y probablemente por una inversión del campo magnético en el sol, porque cuando se invierte el campo magnético de un planeta o de una estrella, tiene que llegar a un cero de campo magnético. Y entonces ven, se invierte. Entonces es probable que estemos viviendo una inversión de campo magnético en el sol y por eso se está debilitando el campo magnético. El sol sigue produciendo la energía normalmente. Las zonas frías es porque se ha perdido el campo magnético y el campo magnético es el que sostiene la energía del sol dentro del sol. No hay quien sostenga esa energía. Es como, por ejemplo, si nosotros, digamos, perdiéramos el campo magnético y la atmósfera, ¿qué pasaría con el oxígeno? Se iría al espacio y se perdería. Lo mismo, la energía del sol se mantiene en el sol gracias al campo magnético. Se debilita, entonces esa energía sale. Ok, si eso lo aplicamos directamente a lo que está sucediendo en el planeta hoy en día, que hay terremotos, huracanes, hay fenómenos extraños naturales como espuma en Australia, no sé si eso lo verificaste tú, y lo segundo, que en Uruguay se fue supuestamente el agua de Punta ¿cómo es? Punta del Este. Sí, Punta del Este. sí. Se fue el agua, Se se retiró el agua totalmente, y lo que dicen es que hubo una grieta en el océano y entonces se tragó o sea, es lo que dicen, yo no sé mucho en las noticias, lo que quiero saber contigo es, ¿realmente esos fenómenos naturales existen, fueron reales, realmente es por producto de todos estos cambios que estamos sucediendo a nivel climático? A ver, lo que ocurrió en Uruguay fue, ¿no? Sí. Ya, no es producto de un terremoto submarino y que se tragó el agua del terremoto, no. La razón es la que tú ves aquí. En pantalla te estoy mostrando. Este es un mapa de vientos planetarios y tú ves que en esta parte sur se ha formado una especie de ciclón. No es un huracán, por si acaso, porque no hay la energía suficiente, pero aquí se ha formado una masa gigantesca que está girando, y así como Irma cuando se formó se tomó la humedad hacia arriba, hay un fenómeno parecido en el Pacífico, en el Atlántico Sur, y eso es lo que ha generado, bajo mi criterio, me puedo equivocar, yo no soy dueño de la verdad, pero tengo mi criterio, bajo mi criterio el fenómeno que está ocurriendo en el Atlántico Sur, aquí que tú lo estás viendo, es lo que provocó que el mar se retire. Claro, es un fenómeno nuevo, no lo habíamos visto antes. ¿Por qué? Porque como hay tanta humedad y tanta energía solar que está llegando a la Tierra, entonces se están formando grandes masas ciclónicas, y estas grandes masas requieren mucha humedad, y entonces esa humedad hace que de alguna manera el nivel del mar baje, pero temporalmente. Ramiro Cepeda Alvarado. Sí, la historia de la humanidad recoge muchos fenómenos naturales, unos están recogidos en documentos bíblicos, otros están recogidos en documentos históricos, otros son narrados en novelas antes de que el ser humano haya ido por la industrialización o se haya quemado tanta cantidad de petróleo o haya habido la mano excesiva del ser humano. Sin embargo, estos fenómenos ya existían. ¿Qué hace la diferencia de los que pasan hoy con los que pasaron en el pasado? Cuando se le echa la culpa, y estoy siendo abogado del diablo, cuando se le echa la culpa al ser humano de haber destruido su hábitat
y antes de que exista el ser humano con toda esta capacidad de industrializar, estos fenómenos ya existían y eran comunes. Tienes razón, y eso es bien importante puntualizar. Este fenómeno que estamos viviendo en el Sol no es que por primera vez en la historia que lo vivimos. Yo tengo referencias que ya la Tierra ha atravesado esta etapa en otros momentos. Entonces, por eso es importante entender que no es que se está acabando el mundo, es simplemente un proceso cíclico del Sol, y lo que tenemos que tener la paciencia y la dureza necesaria para en tranquilidad atravesar esta situación. Entonces, en efecto, son eventos que ya se conocían, no han destruido el planeta, no han destruido a la humanidad, pero resulta que día con día nosotros estamos conociendo más el planeta. La gran ventaja, mi estimado, es que hoy en día tenemos la tecnología suficiente para poder monitorear lo que antes en una entrevista me dicen, oye, hubo un eclipse y se vino todo esto. Yo lo que le dije, sí, los antiguos relacionaban los eclipses con desgracias. En este caso ha coincidido, pero no hay una cuestión científica que nos permita demostrarlo. Pero nosotros no estamos viendo eclipses, estamos teniendo satélites que monitorean al Sol, satélites que monitorean el clima, y tenemos acceso a eso, y con eso nos da una herramienta de análisis valiosísima que antes no había. Saliendo de ser abogado del diablo y ahora abogado de la naturaleza, ¿en qué influye hoy el comportamiento humano en los cambios climáticos? Bueno, eso. Totalmente, yo creo que el hombre ha sido parte de esta situación que estamos viviendo, es que el planeta le está pasando una factura al ser humano por la irresponsabilidad con que hemos manejado y seguimos manejando. Es decir, tenemos 7 tormentas tropicales en el planeta y todavía estamos amenazando con que vamos a tirar bombas atómicas, cuando deberíamos tener esto debería hacernos reflexionar y entender diferente el planeta. Si destruimos el planeta, no va a haber planeta para nadie. Entonces debemos de reflexionar, y dentro de lo que podamos cada uno individualmente en nuestra casa, en nuestra familia, tomar las acciones necesarias para ayudar a este planeta para no contaminar. Bueno, el Papa en su encíclica decía, cuidemos la casa, ¿no? Cuidemos nuestra casa. Así que es, en referencia a lo que preguntaba Ramiro, es imposible desdecir lo que está sucediendo. Es decir, nosotros, los seres humanos, estamos encargándonos de acelerar cosas que probablemente, como tú dices, Marcelo, ocurren en el universo, pero aquí lo estamos acelerando. Ahora, es muy importante en este momento de muchísimo estrés. La gente lo que más pregunta es, ok, esto está ocurriendo en México, ¿en qué momento? Bueno, ya ocurrió en Japón también, ahora, ¿en qué momento puede volver a ocurrir aquí en el Ecuador? Y es muy importante decir a la gente que nadie tiene el derecho de decir que puede predecir un desastre natural, pero es muy importante también escuchar a los científicos. La posición científica con respecto a los terremotos es que en cualquier momento puede suceder esto. En Chile están esperando la falla de San Ramón, que atraviesa justamente Santiago. Ya en este momento están muy preocupados los chilenos. ¿Cuál es la situación en el Ecuador? A ver, yo te reitero y he negado, estoy tratando de dar tranquilidad a mis amigos, familia y a todos los radioescuchas, en el sentido de que aprovechan para mandar cadenas diciendo que en Ecuador va a haber una... Y que va a acabarse el mundo el 23 de septiembre, la tontera que hemos hablado. Y que viene el megaterremoto para Ecuador. Yo he aclarado en tu nombre, Antonio. Claro, hoy por ejemplo, perdóname solamente para inclusive ahondar en este detalle. En Quito están diciendo, por favor, no salgan a la calle porque el sol va a estar en su máxima intensidad, y entonces él dice, ¿cuánto? O sea... A ver, ahí hay dos cosas. Primero, digamos, con respecto al tema del sol, ¿no? Es verdad, pero no es ahorita. Hace 10 años tenemos que protegernos contra el sol. Eso implica que tú sales a la calle con bloqueador y se acabó el problema. Si es que quieres hacerlo, si no lo quieres hacer, simplemente sal con total libertad. Sin embargo, está prohibida la película. Por favor, pues, hermano, ¿cómo 10 años de prohibición de películas? Gracias al señor aquí que está al lado mío. ¡Epa! ¿Qué pasó, señor?
Los vehículos no es que lo prohibí yo, pues. Bueno, pero la cosa es que ese tipo de medidas hay que tomarlas. Tenemos que protegernos de todas las maneras contra el sol, entre esas, por ejemplo, poner películas antisolares, usar bloqueador. Y la vida debe de continuar, no podemos entrar en una locura de ya no hacer algo, no hacer. La vida continúa. Mira, el día del terremoto de Pernales, ¿sabes dónde yo estaba? En Salinas. Y estaba en plena playa. Y empezó la gente a decir que se retiraba al mar. Entonces mi esposa, mi familia dice, Marcelo, vámonos a Guayaquil, que se viene la ola. Le dije, espérate un poquito, no se viene ninguna ola. Analicé, como siempre, ustedes se acordarán que aquí hubo dos alertas de tsunami, que yo las negué. Así fue. Inclusive tuve que escribirle al presidente Correa en esa época, decirle no generen alerta ni evacuación porque no es necesario. Pero eso hablaremos en otro programa. Ese día de Pernales también dije que iba a haber el tsunami. Le dije, no va a haber tsunami porque yo, usando los datos de la USS, ese terremoto fue en el territorio, no era en el océano. Entonces, yo lo que hice fue, me fui a comer por ahí, no en la playa, pero a una cuadra de la playa, comí, le digo, media hora, si no pasa nada, no pasa nada. Así, comí tranquilo, me quedé en Salinas, todo el mundo salió huyendo de Salinas. ¿Ya? Entonces, ese es el tema de tener una información fidedigna y de saber las cosas como son. No hay que estar asustándose por asustarse, pero eso sí, ir a la fuente, por eso les pido, @MoncayoTebre, siempre la información correcta y fidedigna y con sustento científico. Moncayo Tebre con la H en la mitad de Tebre. Ahora, es importante informarse. Yo lo que siento, y lo digo de manera muy frontal, es que después del 2016 de abril, de ese terremoto terrible, creo que no hemos aprendido mucho. Es como una moda, que uno se prepara y dice, ya tengo la mochila, ya tengo todo listo, etc. Y después de un tiempo pasa y la gente se olvida. ¿Cómo lograr que realmente lo tomemos con seriedad? Es decir, como dicen los chilenos, las emergencias ellos lo toman de manera ordinaria y no extraordinaria. Mira, el otro día escuché a un expositor que decía que nosotros psicológicamente tenemos una negación en contra de los desastres naturales. Dice él que el ser humano no quiere prepararse, no quiere hablar, porque tenemos en el cerebro una negación, no queremos saber del desastre. O sea, un mecanismo de defensa. Es un mecanismo de negación. Negación. Entonces, ese mecanismo de negación nos vuelve más vulnerables. Porque cuando tú no hablas del tema, o cuando tú hablas del tema te pones nervioso, o cuando tú no tomas las medidas del caso, eres más vulnerable. Nosotros tenemos que aprender a lidiar con esto. Yo estoy seguro que la Tierra pasará esta etapa y volveremos a una etapa de mayor tranquilidad. Se los aseguro. Esa es mi convicción. Pero en este tiempo que estamos viendo esto, debemos de con madurez aprender a tratar con esto, conversar de esto, lidiar esto y tratar de ser solidarios, ¿no?, con los que están sufriendo y con los que a los que les toca sufrir los embates de estas cosas, ¿no? Marcelo, ¿cuál es la relación que existe entre los terremotos y los huracanes? A ver, la relación planteada desde mi punto de vista se encuentra, o el punto focal es el sol. El sol está provocando esta actividad que ya la conversamos. O sea, son los cambios climáticos. Esta actividad está generando efectos en la Tierra y los dos efectos más importantes son, uno, el climático, y dos, el telúrico. El climático se conocía hace tiempo, es decir, siempre supimos que el sol generaba efectos en el clima. Lo que era discutible y no se sabía y no se conocía es que el sol podía generar efectos en los terremotos. Había la sospecha, pero actualmente yo creo que esa sospecha se ha superado. Podemos tener la certeza de que sí hay un efecto, y te voy a decir dos argumentos científicos que sostienen que hay un efecto. Primero, el planeta Tierra es un planeta líquido. En su centro es líquido, pero su centro es sólido, pero el centro es pequeño. Por encima del centro hay un océano de roca derretida, o sea, es un océano de roca.
Y sobre el océano de roca está la corteza terrestre, que es donde nosotros vivimos, llamada litosfera. Entonces, la litosfera se mueve, y eso es lo que llamamos placas tectónicas, se mueve gracias al movimiento en el océano líquido de la Tierra. ¿Cuál es la relación? La relación es que cuando entra el sol, cuando el sol calienta más, cuando se aumentan las temperaturas, esas fuerzas de esos océanos se mueven más rápido y entonces hay más sismos. ¿Por qué los huracanes sí se pueden pronosticar y los terremotos no entonces? Ya, el huracán arranca con una tormenta tropical, arranca con una confluencia de vientos, normalmente en las zonas tórridas, y ya desde ahí tú le puedes ir haciendo la traza, hacerle el seguimiento de que viene una tormenta tropical peligrosa. Esa tormenta tropical tiene una trayectoria, y si su trayectoria es por el océano, ya sabes, el agua caliente, el agua Y tibia. eso no se puede hacer con un movimiento telúrico. Yo no creo que se pueda, ni se podrá nunca. Yo no creo, sinceramente no creo. Tal vez si pudiésemos, te digo, vamos a, en el año 2080, ¿no? Que tuviéramos la tecnología suficiente de medir, colocar medidores de esfuerzos entre capas de placas tectónicas o biológicas, tal vez ahí, pero así como está, de que el perro ladra, que el pescado ¿no? abre la boca, o estos alarmas tempranas. O sea, si hay la tecnología para determinar un huracán, establecer su intensidad, su fortaleza en un huracán, digo, tan complicado resulta tecnológicamente, la tecnología de establecer mecanismos. Yo sé que está complicado, no hay la tecnología, pero se podría dar en un momento. Tal vez, sabes que se me acaba de ocurrir bajo tu pregunta que podría haber en algún momento, pero no existe, un satélite que haciendo fotos satélites pudiese no tomar fotos de superficie, sino de las profundidades, y que mida el nivel de estrés o de esfuerzo que hay entre las capas. Dice, Ahí podría ser. Aquí hay un estudio de un científico de la Universidad de Miami, publicado en el año 2011, y muestra que los terremotos podrían estar propiciados por ciclones tropicales, entiéndase por ello huracanes y tifones. ¿Se puede establecer eso? No, yo en eso estaría en desacuerdo. Es decir, son dos eventos totalmente diferentes. Su conexión es el sol. El sol genera eventos, o sea, efectos en el clima, y el sol genera efectos en el movimiento de las capas de las placas tectónicas, las acelera. ¿El cinturón de fuego del Pacífico tiene que ver con terremotos y huracanes o no? El cinturón de fuego del Pacífico es donde se libera casi el 80% de toda la energía sísmica del planeta, y nosotros estamos en ese cinturón. Asimismo está México, Estados Unidos, Japón, es todo el borde costero del Pacífico. Las zonas de Taiwán y Haití tienen mucha relación con todo lo que está ocurriendo. Taiwán y Haití. Taiwán está también ubicado en el, ¿cómo se llama? En el cinturón de fuego también. En el año 99-2000 hubo un terremoto importante allá que se midió bastante, hubo como 300 aparatos que midieron ese terremoto. Haití ya es parte de otro concepto porque está en el Atlántico, y tuvimos ¿te acuerdas? Un terremoto importante que se generó ahí, pero no fue tan fuerte. La cosa es que como las casas están mal construidas, hay mucha vulnerabilidad, entonces eso generó los daños inmensos que hubieron. ¿Qué es lo que pasa en Italia? ¿No? En Italia hay un sismo y se caen cualquier cantidad de casas justamente por aquello, ¿no? Es que lo que pasa es que, mira, nosotros... Son casas muy viejas, o sea, sí. No tienen estructuras, son viejas, tiembla la tierra, ¡plá! En Haití, imagínate. Toda la técnica del diseño sismoresistente está basada en los datos de los últimos 100 años. Entonces toda esa estadística está basada en 100 años. Entonces si algo pasó antes de esos 100 años, no está siendo considerado. Entonces en estos años están ocurriendo sismos que no habían ocurrido en los 100 años anteriores. En un mes, según este informe, el Caribe sufrió 5 huracanes en el último mes, que alcanzaron la categoría 5. Harvey, Katia, Irma, José y María, y 2 terremotos sumamente potentes. O sea, esta situación en un mes, porque esa zona del Caribe Espantoso. es increíble, ¿no? O sea, hay épocas y épocas, ¿no? Es una realidad que no la puedes esconder, no puedes decir simplemente no pasa nada. No. Es una realidad que hay que enfrentar.
Pero yo estoy seguro que esto va a pasar. Es decir, esto no es que de aquí para adelante vamos a seguir y seguir. Pienso que octubre va a seguir siendo complicado y después la cuestión mejorará un poco. Marcelo, agradecerte tu amabilidad y tu gentileza por habernos esperado primero y luego por haber tocado intensamente este tema, que a mucha gente lo pone tenso en unos casos, otros dicen, no, habla mucho, no, pero es un tema que hay que afrontarlo con responsabilidad, José, Javier, porque quien está hablando es un científico con experiencia en el asunto. Así que, y lo que está pasando en el norte, en Centroamérica y en el norte del continente, vino lo de Houston, lo de Texas, luego vinieron esos tres huracanes, el terremoto, el otro, o sea, por Dios, realmente no hay que ver las cosas con lejanía, como digo yo siempre, miramos para el otro lado, a mí no me toca, este es un tema, lo acaba de decir Marcelo, lo hemos comentado 1000 veces, estamos en el cinturón de fuego del Pacífico. Aparte, Eduardo, amigos oyentes, hablar de México. En México hay 3.400 edificaciones han sido afectadas de una u otra forma. 40 edificios colapsados, 20 más a punto de colapsar. En un país que hace 32 años vivió, los 85 años lo saben, algo terrible, y creían los mexicanos que habían aprendido mucho. Y mira lo que pasa. Así es. Y Marcelo me decía el otro día que acá México es un país que tiene cualquier cantidad de estudios, de legislación, textos que ellos incluso han estudiado con libros de texto mexicanos, ya tienen profesores, facultades, y me decía, y con todo con ello, imagínate todo lo que han avanzado en legislación, en ordenanzas municipales, para construcción, en estructura, y así todo se cayeron 50 edificios. Evidentemente, Marcelo, hay pues 14 millones de personas, si le hacemos el 1000%, obviamente es normal, pero lo que significa que hay casas muy viejas que no entraron en la estructura, ¿no? O sea, como les decía yo, Me queda un minuto, por favor. sí, planteé hace unos 3 meses una investigación en una revista científica mexicana en el que decía que las fuerzas sísmicas que estamos utilizando están muy por debajo de la demanda actual. Es decir, el siglo pasado esas eran las demandas sísmicas. Hoy las demandas sísmicas son mayores y amerita hacer una reactualización de toda esa información. Gracias. Para nuevos diseños, ¿no? Querido amigo José Toledo, Javier Segarra y Ramiro Cepeda. Sí, señor. Desearle a todos que tengan un muy buen viernes. Hoy el 1 a 1, adivinen con quién es. ¿Con quién? El licenciado Javier Segarra Torres, quien estará en el 1 a 1 hoy día en vivo. Vamos a hablar de algunas cosas de pensamiento de nuestro querido y leal amigo. Qué bien. ¿Tiene cuántos años haciendo televisión, querido amigo? 34. 34 años, hoy día en el 1 a 1, sí. Muchas gracias, Marcelo Moncayo, queridos amigos. A usted. Y nos damos Gracias. un abrazo y nos escuchamos. Saludos. Saludos.